Capítulo 22. Despertar me hizo sentir algo familiar y extraño a la vez, como si un recuerdo se hubiera enredado en otro y ambos lucharan bajo el extraño peso del déjà vu. Sólido, llano, frío. Estaba en el suelo, la tierra dura y firme. Todo era tierra húmeda y algo específicamente humano que me llenaba la nariz. No el olor a falso limón de la antigua vida de Black Betty como furgoneta de servicio. No era el zumbido de un presentador de radio que informaba sobre las horrorosas noticias del día en mis oídos, sino la respiración estable y profunda de los otros cuatro, que habían caído dormidos. Encontrar la conciencia fue como arrastrarme desde el fondo de una ciénaga lodosa. Solo cuando salí a la superficie me azotó el dolor. Comenzó en la cintura y se disparó hacia arriba y debajo de mi costado derecho, tensando cada músculo y cada tendón hasta el punto de hacerlos crujir. A la vez, el suelo, las mantas, la oscuridad fueron demasiado para mí. Sentí la presión fantasma de la correa de cuero alrededor de la cabeza y el sabor acre del metal dentro de mi boca. Comprendí que era posible ahogarse con un solo recuerdo, sentirlo muy apretado alrededor del cuello. Cuero. Todo lo que podía oler era cuero. La tienda de Chubbs, noté, había sido real. Me habían encontrado. Jude, vida. Me incorporé con esfuerzo, ignorando las protestas de mis músculos rígidos y el lacerante dolor en la espalda. Ahí estaban, durmiendo prácticamente uno encima del otro. Chubbs, Liam. Un viento frío me levantó la camisa por la espalda, pero se sentía refrescante en comparación con el aire viciado y tibio del interior de la tienda. Tuve la borrosa idea de que debía buscar mis botas, pero eso no me pareció ni la mitad de importante que largarme. Buscar un lugar donde estar sola, liberar el grito que crecía desde mi núcleo. Justo delante estaban los restos ardientes de la fogata, en el centro del claro, quizá un antiguo sitio de acampada público, y un tendedero del que camisas y sudaderas colgaban amontonadas, heladas y rígidas. Sentía más frío que al llegar a Tennessee por primera vez. Habían encontrado un terreno plano donde aparcar el coche, pero un rápido vistazo alrededor me indicó que aquí las colinas eran más abruptas de lo que lo habían sido antes. La hierba muerta era más fina, más larga, y estaba enredada bajo montones de piedras beige. Sin duda, no estábamos en Nashville. Respiré hondo por la boca varias veces y rodeé el montón de madera chamuscada y cenizas que había constituido la fogata del campamento. Chubbs había dejado fuera una cantimplora, pero tanto esta como una botella de plástico que había junto a ella estaban vacías. Mis calcetines estaban mojados y mugrientos y resbalaban en el fango. Avancé a trompicones, mascullando entre dientes algunas palabrotas hasta que mis piernas decidieron abandonarme. Me tomó más de lo que jamás admitiré llegar hasta el todoterreno, pero cuando choqué con fuerza contra el lado del acompañante, tuve la oportunidad de recuperar el aliento. Había dejado una botella de agua debajo del asiento delantero. Recordaba haber sentido el plástico darme por los talones cada vez que Chubbs tomaba una curva cerrada. Solo necesitaba un único sorbo para deshacerme del asqueroso sabor que me cubría la lengua. Las puertas estaban cerradas. Abandoné el coche sacudiendo la cabeza mientras volvía hacia el lugar de la fogata. Había una manta de lana fina gris plegada sobre el tocón desgastado de un árbol. La cogí y me envolví con ella los hombros. No hay sitio para ti, ni aquí ni en ninguna parte. El único sitio para ti está en esos campamentos o enterrada como los demás. Sacudí la cabeza para ahuyentar la voz indeseada y me eché el cabello suelto sobre las mejillas y los hombros. Cuando tocó mis mejillas lo sentí limpio, hasta suave. Saqué una mano de debajo de la manta y busqué las puntas enredadas. Ni hojas ni nudos. Alguien lo había cepillado. Dios, pensé, envolviéndome aún más en la manta. Ese hombre me había arrastrado tras de sí, me había arrastrado directamente hacia... Me dolía la garganta, y oí los estallidos de la estática por encima del pulso cada vez más intenso en mis oídos.
Durante un aterrador segundo estuve segura de que Rob había regresado, que había traído consigo una máquina de ruido blanco, pero este ruido era débil y distante, no era doloroso en absoluto. Abandoné el claro en pos del origen del ruido y de inmediato vi el viejo sendero de excursiones. La nieve cubría como un manto el terreno irregular, ocultando las afiladas rocas y los implacables agujeros. Pero yo vi la senda curva y sin árboles. Me apoyé en los firmes cuerpos de los robles blancos y los acres. El sol comenzaba a tocar el horizonte. Los primeros rayos de pálida luz amarilla se extendieron sobre la nieve. Cuando llegué a la poza de agua, me sentí tonta por haber pensado que podía ser algo tan aterrador y horrible, algo tan poco natural como el ruido blanco. Una cascada inquieta y rugiente en lo que parecía un cañón en miniatura. El agua saltaba sobre el borde curvo del acantilado rocoso, dividiéndose en cascadas más pequeñas a los lados de otra mayor. Las rocas oscuras que encerraban la poza se inclinaban hacia adentro, casi como un cuerpo que encorvaba sus hombros para protegerse del frío. El sendero se conectaba con lo que parecía ser una plataforma de madera, construida sobre el borde de un pequeño cuerpo de agua. Avancé junto a un pequeño arroyo que salía de la poza, quebrando la costa de hielo fino que había al lado del cauce. La plataforma estaba húmeda y en ella había montones dispersos de nieve. Empujé a un lado un brillante montón de nieve y me paré justo en el borde donde disponía de la mejor vista de la corriente de agua que bajaba, salvaje y rugiente. La cascada arrojaba una neblina sobre la centellante superficie del agua. Me incliné y tomé un poco de líquido helado en mis manos y me lo arrojé a la cara. Deslicé una mano bajo la manta y bajo la sudadera, buscando el origen del ardiente dolor. El bulto de puntos limpios, irregulares, solo dejó de pincharme cuando mis dedos rígidos y helados se posaron sobre el lugar y lo insensibilizaron. Al principio pensé que solo era la neblina que se adhería a mis mejillas, que el viento debía de haber traído hacia mí el rocío de la cascada, pero el dolor en mi garganta persistía, sólido e inmóvil, y algo muy parecido a un sollozo comenzó a bullir en mi pecho. No había nadie ahí que me viera llorar, y no tenía sentido intentar contener las lágrimas. Apoyé mi rostro en la manta, y con ella sofoqué el grito que salía en mi boca, y fue como si, al comenzar, hubiera abierto una compuerta. El resto llegó como una riada y no pude detenerlo. Cada fugaz pensamiento que cruzaba mi mente estaba teñido de sangre. Podía sentirla en el fondo de mi garganta. Yo maté a ese hombre. No era solo eso, lo había torturado mediante el miedo. No es que no mereciera el castigo por los crímenes que había cometido. Era como lo había castigado yo, cómo había usado a esos chicos, manipulándolos a ellos y sus recuerdos, cuando ellos ya eran víctimas, y me había gustado hacerlo. Había disfrutado con lo fácil que había sido consumir su mente, llenarla de terror, un paso horroroso tras otro, hasta sentir que se desintegraba por completo. La oscuridad que se había extendido hacia mí era cálida, estimulante. Su avalancha me había dejado una sensación de cosquilleo en los miembros que aún no me podía quitar. Había desterrado a Knox por lo que le había hecho a Liam, pero había ignorado tosudamente la realidad de que Liam jamás habría considerado que esa fuera la decisión correcta. Había dado por supuesto que Knox era irremediable, pero era un chico. Knox o Wes, o como quiera que deseara llamarse, era uno de los nuestros. ¿En qué sentido era más perdonable haberlo arrojado fuera para que muriera de frío que intercambiar a los otros chicos por comida? Y Mason, yo podía haberlo ayudado, pude haber borrado sus recuerdos dolorosos, pero mi primera reacción había sido utilizarlo como arma, como si no hubiera sido humano ni digno de tomar sus propias decisiones. Puede que Puede que los directores de los campamentos tuvieran razón al hacer lo que nos habían hecho a los chicos peligrosos. Puede que necesitáramos ser amordazados, encadenados, condicionados para seguir órdenes. Me había parecido tan natural darle órdenes a Rob y a Knox y a todos los demás chicos que me desafiaron en el almacén.
Y eso me transformaba en Clancy, me hacía ser Martín, me hacía ser la chica naranja que, en el autocar hacia Turman, había impulsado a aquella mujer a suicidarse con su propia arma. Me hacía ser los innumerables chicos que habían torturado a las FEB y a los directores de los campamentos, llenando sus cerebros con imágenes horripilantes. Yo no era diferente de ellos en nada. Todo el tiempo había creído que obtener más control sobre mis habilidades suponía recuperar mi vida. Pero ese no era el caso, ¿verdad? Era completamente posible que mi incapacidad para contarlas, temerlas, hubiera sido la única razón por la cual no había seguido antes a los demás naranjas por aquel camino. Ahora comprendía en qué sentido la liga había sido buena para mí. Me habían dado disciplina, concentración y dirección en cuanto a cómo usar mis habilidades. Eso solo demostraba que había tenido razón al decir a Kate que yo no debía ser un líder. Necesitábamos personas más fuertes, personas que aún pudieran hacer honor a ese nombre, o como mínimo, personas que aún pudieran confiar en que sus instintos no les llevarían hacia ese tipo de oscuridad asesina, igual que los demás agentes de la liga. La manta estaba cálida y húmeda con mis lágrimas. Levanté la cara otra vez e intenté enfriar mi rostro dolorido y mis pulmones, pero nada servía. Nada borraba las imágenes del aspecto que yo imaginaba que tenía Rob cuando Vida lo vio por última vez. Nada aliviaba los últimos pensamientos que habían fulgurado en su mente en los segundos anteriores al final de su vida. Una mujer hermosa con un vestido de cuadros, una bicicleta roja, un campo, el atardecer en Los Ángeles. Para, dije entre dientes, para. Y me dolía. Cada parte de mi cuerpo, desde el cegador dolor de cabeza detrás de mis ojos a los cortes y moratones de la espalda. No había suficiente espacio en mis pulmones para todo el aire que necesitaba, sin importar cuán intensamente sacudiera mi cuerpo los sollozos. No podía atenuar aquella presión. Era como si me hubieran plegado una vez y otra más, hasta que ya no había quedado nada por hacer, salvo quebrarme. El ajetreo del agua ahogaba los demás sonidos, incluidos los pasos que ahora marcaban un andar lento y vacilante sobre la madera, a mis espaldas. Pero yo supe que estaba allí. Hola, dijo Liam con voz suave. La niebla proveniente de las cascadas pasó entre nosotros, haciendo girar copos de nieve y transformándolos en una pantalla de un blanco puro. Cuando se alejó con la siguiente brisa helada, Liam estaba allí de pie, aún con mis botas aferradas contra el pecho, aún con ese aspecto torturado en el rostro ceniciento y ya desgastado. Abrió la boca y dio un pequeño paso adelante. Sus piernas estaban inestables aún, pero fue la forma en que me miró, abiertamente, escrutando mi cara, lo que me produjo ansiedad. Pero estaba vivo. Estaba ahí, de pie por sus propios medios. La niebla de sus ojos había desaparecido. Su respiración era superficial pero firme. Una inspiración firme, una expiración firme, con solo una pequeña interrupción para toser. Siempre había sido fácil leer el rostro de Liam. No podía ocultar sus pensamientos ni sus sentimientos, sin importar el número de sus sonrisas forzadas. Su cara estaba tan abierta como siempre. Era tan desgarradoramente perfecta, aun cuando el dolor le hacía apretar los labios. Sus ojos son tan pálidos bajo esta luz, y se fijaban en mis ojos, en mi nariz, en mis labios, como si nunca me hubiera visto antes, y no deseara dejar de mirarme jamás. En el centro de mi pecho se inició un dolor que se expandió, retrocediendo a mis entrañas, hasta que finalmente me obligué a apartar la vista. Yo no, comenzó a decir, con palabras teñidas de una suave desesperación. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué, qué puedo hacer para que deje de doler? Para que te sientas mejor. Liam, no puedes. Esta vez no. La idea me hizo sentir como si estuviera fuera de mi cuerpo, como si lo observara desde arriba de las cascadas mientras se acercaba a mí. Solo que no se lo digas a los demás, susurré. Por favor. Me sequé las lágrimas de la cara. Me escocían al deslizarse por mis mejillas, por mi barbilla, hacia mi cuello. Era vergonzoso y abrumador, pero de algún modo estaba bien que hubiera sido él quien me encontró.
Con el rabillo del ojo vi que asentía con la cabeza. Comprendía, desde luego. Él se había alejado varias veces porque no quería que lo viéramos descompuesto y deshecho. Cuando hay personas que dependen de ti, no puedes hacer otra cosa que dar una imagen valiente y decidida. De lo contrario, también socava su confianza. Debe de haber un poco de ese medicamento en la bolsa, decía él. Algo que te ayude a descansar o a... Entonces habían llevado las medicinas al campamento. Chubb se las había administrado. El hecho de que Liam estuviese siquiera coherente como ahora significaba que la incursión no había sido en vano. Algo bueno había salido de todo aquello. Cogí las botas cuando me las ofreció y me las puse. La insensibilidad subía desde mis dedos hacia mis tobillos y mis pantorrillas, y yo aguardaba a que se extendiera. Estaba tan cansada, sentía mucho dolor. Me parecía estar debajo de una placa de hielo gris, sin la fuerza suficiente para salir de ahí. Respiré hondo, inclinando mi cabeza hacia atrás, como si eso fuera a bastar para contener las lágrimas. Dime, imploró. No puedo. Esto es demasiado, demasiado. Mi mente se quedó con esa única frase. Demasiado. Liam se puso de rodillas junto a mí. Su necedad subía y bajaba cuando tragaba. Yo no podía quitarle los ojos de encima, no hasta que él extendió una mano y recorrió la cicatriz de mi frente con un dedo. Cuando me alejé, lo sentía bajar suave como la caricia de una pluma por un lado de mi cara, a través de mi mejilla. Sentí sus manos ásperas y agrietadas a causa del tiempo inclemente mientras se deslizaba por mi cabello hasta descansar detrás de mis orejas. Cerré los ojos y permití que sus pulgares me quitaran los diminutos copos de nieve atrapados en mis pestañas. Vete, me dije a mí misma mientras me obligaba a abrir los ojos. Vete porque él no lo hará. Podía sentirlo inclinándose hacia mí, acercando su cabeza a la mía, y yo hice lo mismo. Incliné mi rostro hacia arriba para encontrarlo a mitad de camino. Liam tenía los ojos cerrados, y por un instante pareció estar atrapado en una especie de sueño. Sentí que su aliento entibiaba mis labios. El contacto fue tan seguro, y yo lo había deseado durante tanto tiempo, que en aquel momento de aquella mañana casi me resultó fácil olvidar lo que yo había hecho. ¿Qué se suponía? Que él no me conocía en absoluto y mucho menos que yo le importara lo bastante para intentarlo. Demasiado. ¿Qué haces? Susurré. Cada músculo en él pareció congelarse, y advertí la alarma en su rostro. Liam retiró las manos bruscamente, perdiendo el equilibrio con el gesto. Intentó erguirse sobre sus pies, pero estaba lento y débil, y lo máximo que consiguió fue mirar hacia otra parte mientras los extremos de sus orejas enrojecían. Ya estaba de pie y se alejaba, antes de que la sensación de su contacto hubiera desaparecido de mi piel. Murmuró algo, colocándose las manos bajo los brazos mientras sacudía la cabeza. Retrocedió 2 pasos, y me pregunté qué expresión debía de tener mi cara para que la reflejara con semejante aspecto de estar perdido. Está bien, le dije, aunque eso estaba muy lejos de la verdad. Me habría reído si ya entonces no hubiera estado llorando. Era asombroso. No tenía la menor idea de que uno podía seguir hundiéndose aún después de haber tocado el oscuro fondo de su vida. Pero permitir que se acercara tanto, permitir que me consolara después de todo lo que yo había hecho, eso era dolorosamente vil. Antes de que pudiera acabar, Liam estaba hablando de nuevo, y había regresado de nuevo su extraño tono de voz. Aún mientras hablaba, seguía sacudiendo la cabeza. Ruby, eres Ruby. Chubbs me dijo que tu vida y amiguito lo ayudaste a cuidar de mí. Dijo que tú y yo, que nunca nos habíamos visto antes, pero nos conocemos. Tiene que haber sido así porque conozco tu cara, conozco tu voz. ¿Cómo es posible? Mientras estabas enfermo, yo te hablaba, dije, sintiendo la garra de pánico en mi estómago, en el almacén de Nashville. No, no, digo, sí, sé que lo hiciste. Liam se paseaba de un modo que casi parecía el de un perturbado. Iba y venía corriendo el ancho de la pequeña plataforma de madera. No es eso, sé que no lo es. Pone un fin a esta hora, no lo empeores. Un corte limpio y puedes acabar con esto ahora.
Pertenezco a la Liga. Le solté de forma brusca, porque era lo único que sabía que evitaría que se me acercara, lo único que cambiaría esa mirada de compasión por una de total desprecio. Tú, comenzó. ¿Qué? Eso no es posible. Los campamentos. Necesitaba pensar en los campamentos que libraríamos en cuanto les llevara de regreso a Cole y Kate la información de la memoria USB. La buena obra que resultaría de todo esto, alzándose sobre la sangre que se juntaba a mis pies y sobre el rastro de humo y fuego que había dejado mis pisadas. Ahora ese era mi futuro. Era lo único que quedaba para mí. Tienes razón. Nos conocemos, dije. Del santuario de Maryland. Te entregué el dinero que te enviaba tu hermano. ¿Lo recuerdas? Ahora lo recordaba. Pude verlo en su rostro, en la forma en que recordaba su seguridad. Mantuve la mirada en los árboles situados detrás de su cabeza y los brazos cruzados sobre mi regazo, en un intento de atrapar mi última brizna de calor. Liam parecía a punto de vomitar. Pero te saliste, ¿no? Dijo Liam, porque Chubbs me lo habría dicho. No me lo habría ocultado. Pertenecías a la Liga, pero ahora eres... Estoy con la Liga. Y también lo están Vida y Jude. Conocí a Chubbs lo suficiente como para saber exactamente por qué no había dejado escapar esta información. No te lo dijo porque sabía que querrías marcharte, pero él y yo tenemos un acuerdo. No, no lo entiendo, consiguió decir con esfuerzo Liam. Ahora retrocedía otra vez, pasándose una mano por el rostro. ¿Un acuerdo? Ya le había clavado un cuchillo en el pecho. Retorcerlo daría fin a todo para siempre. No, susurró una vocecita. Otra vez no. Me miraba con fijeza, esperando, temblando de frío o de furia. No podía saberlo. Me acerqué a él y él me lo permitió. Ahora Liam respiraba con mayor esfuerzo, con un ruido sibilante y húmedo, mientras yo extendía una mano hacia el dobladillo inferior de la chaqueta de su hermano y desgarraba la costura que había hecho Cole allí apresuradamente. La memoria USB era un simple rectángulo negro con la impresión del cisne dorado de Leda Corporation. Estaba tibia por la cercanía de su cuerpo. Durante las últimas horas, días quizás. Liam retrocedió vacilando mientras cada pensamiento suyo chocaba contra su rostro. ¿Qué diablos es eso? Tu hermano, dije. Nos envió a buscarte. Cuando viste en Phil, te llevaste su chaqueta en lugar de la tuya. Y te llevaste esto. ¿Qué es eso? Repitió, intentando coger la memoria. Cerré el puño y me lo metí en el bolsillo antes de caer en la tentación de hacer algo estúpido. Todo esto por un pequeño trozo de plástico barato. Es información clasificada, le dije, obligando mis pies a avanzar por el sendero, de la operación que dirigía tu hermano. Tenía la débil esperanza de que no viniera atrás de mí, de que permaneciera ahí y yo pudiera regresar, atravesar el campamento, el bosque que hubiera y sencillamente desaparecer. Pero en mi vida nunca nada iba a ser tan fácil. En lugar de ello, pasó junto a mí por el sendero dando esos primeros pasos como si estuviera saliendo a tropicones del mar con el agua hasta las rodillas, inestable y tosiendo el fluido que tenía en los pulmones. De forma instintiva, extendí una mano para sostenerlo, pero se deslizó bruscamente de mí y continuó avanzando, llamando a Chubbs. Chubbs ya debía de haber estado buscándonos. El chico era un desastre de ojos soñolientos y ropas arrugadas. Su cerebro no debía de haberse despertado del todo, porque no se le había ocurrido ponerse un abrigo o unos zapatos, a pesar de la gélida temperatura. ¿Qué? Gritó, mirándonos uno a otro. ¿Qué sucede? Ni siquiera puedo creerte a ti, le espetó Liam. ¿Qué jodida clase de juego estás jugando aquí? Chubbs parpadeó. ¿De qué? Lo sé todo. Liam se planteó ante Chubbs, agitado aún por la subida de regreso hacia el sendero. ¿Cuánto tiempo más planeabas ocultármelo? La Liga, ¿de verdad? Cielos, se supone que aquí tú eres el listo. ¿Hiciste un trato con ellos? Ah. Chubbs se pasó una mano por la mata de pelo negro y dejó escapar un suspiro largo y exasperado. Tenía unos 3 segundos para desviar la ira de Liam hacia mí otra vez antes de que Chubbs dijera algo de lo que realmente se arrepentiría. Sí, eso. Liam entró en el campamento y se acercó furioso al fuego ya extinguido.
No me dejaba acercarme ni siquiera lo bastante como para compartir el aire que respiraba. ¿Puedes escucharme, por favor? Pregunté. Todo fue idea mía. Todo. Tu hermano nos envió a buscar la memoria, y mientras lo hacíamos encontramos a tu amigo. Acordamos que si lo ayudábamos a encontrarte, no diríamos nada acerca de ti a la liga, y que te ayudaríamos a llegar a Carolina para buscar a Sun. Al principio supuse que la mirada que Chubbs dirigió en mi dirección con los ojos como platos se debía a su perplejidad por mi capacidad para decir una mentira tras otra. Pero una parte de mí debió de saber, aún mientras decía aquellas palabras, que estaba tocando el tema incorrecto. ¿Y tú, cómo sabes eso? Preguntó Liam. ¿Y de dónde la conoces exactamente? Tragué saliva y crucé los brazos sobre el abdomen mientras mi mente daba vueltas por las excusas, una peor que la otra. Contesta, me encogí. Yo solo he oído historias, de Chubbs, quiero decir. Liam se volvió hacia Chubbs con el rostro rojo de rabia e incredulidad. ¿Qué más le has dicho? Nada, Liam. Debes calmarte, por favor, siéntate. Escucha. No puedo creerlo. ¿Te das cuenta de que tienen formas de rastrearla? ¿Es que quieres que se la lleven? Su, prometimos que lo haríamos. Creía. Él no me dijo nada sobre ella, salvo que viajaban juntos por un tiempo, dije con calma. Liam se había mostrado protector con todos nosotros, pero Sue había sido su caso especial. Tú no te metas en esto, Verde. Todavía estaba concentrado en Chubbs. ¿Qué más le has dicho? ¿Qué más consiguió sacarte? Me eché hacia atrás. Una única palabra me había hecho perder el equilibrio. ¿Cómo la has llamado? Interrumpió Chubbs. Desde luego, él también lo había pillado. ¿Qué? ¿Ahora no se me permite usar su nombre? Preguntó. La expresión de su rostro rozaba escarnio. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Qué astuto nombre clave ha pensado para ti la liga? ¿Calabaza? ¿Tigre? ¿Mandarina? Me has llamado Verde, dije yo. No, no lo he hecho, contestó él. ¿Por qué demonios te llamaría así? Sé lo que eres. Sí, lo has hecho, insistió Chubbs. La has llamado Verde. ¿De verdad no te acuerdas? Mi corazón hizo añicos del hielo que lo cubría y golpeó contra mi parrilla costal, latiendo cada vez más fuerte con cada minuto de silencio que siguió. La ira lo había abandonado por completo y fue reemplazada por la confusión, que se transformó en un temor franco, sin tapujos, cuando nos miró a Chubbs y a mí. Está bien, dije, extendiendo las manos en un débil intento de apaciguarlo. Está bien, puedes llamarme como quieras. En realidad, no importa. ¿Estás jugando con él? ¿Lo estás obligando a ser bueno contigo? Preguntó Liam. Su rostro había enrojecido y casi parecía que su ira se había convertido en ansiedad. Miraba a su amigo y veía a un extraño. No podía seguirle el ritmo a sus repentinos cambios de humor y de repente me pregunté si merecía la pena el intento. El recuerdo de lo que había pasado cuando me encontró junto a las cascadas se evaporó como la niebla bajo los rayos del sol. Tal vez yo lo había imaginado todo. ¿Me tomas el pelo?, dijo Chubbs, después de lo que sucedió en Eights River. Necesito recordarte que mientras Clancy Gray te transformaba en su mascota, a mí ni siquiera podía tocarme. Yo no. ¿Qué? El aire salió de los pulmones de Liam como una explosión. ¿De qué estás hablando? Oh, pensé. Maldición. Cuando entré en su mente y me borré de los recuerdos de Liam, tuve que cambiar algunos de ellos. De lo contrario, hubiera resultado absurdo. La noche que intentamos marcharnos de Eights River era uno de ellos, porque todo el aterrador episodio se había desencadenado a raíz de que yo había bajado la guardia y confiado en Clancy cuando no debía haberlo hecho. Yo era parte esencial de la historia. Pero, ¿qué había colocado ahí en su reemplazo? ¿Había borrado esa noche por completo? Mi mente daba vueltas, intentando averiguar qué imágenes había deslizado en ese espacio vacío, pero todo era negro, negro y negro. Chubb se volvió para mirarme con una furia que podría haber calcinado una montaña. ¿Por qué la miras a ella?, explotó Liam. Ni siquiera sé qué estás haciendo aquí, y con ellos. Estábamos intentando encontrarte, dijo Chubbs. Lo único que queríamos hacer todos nosotros era ayudarte. ¿Pero qué es todo este alboroto? Se oyó la estridente voz de Vida desde el interior de la tienda. ¿Pueden callarse los dos y volverse a dormir?
No necesitamos oír la misma mierda de discusión por la jodida 10ª vez antes de las 5 de la mañana. Jude hizo un valeroso intento de hacerla callar, pero el daño ya había sido hecho. Tú, no puedo, soltó Chubbs demasiado furioso para formular una oración completa. Sal de ahí, ahora mismo. Ven a buscarme, grandulón, le respondió ella. Sé que no tengo esas partes que te gustan, pero siempre podemos hacer que funcione. Ah, ¿un cerebro que funcione, por ejemplo? Gritó él. Chubbs, le espeté. Él sabía cómo era Vida. Solo estaba haciéndole el juego. Vida, por favor, sal. Tú también, Jude. Vida abandonó la tienda envuelta en una manta como si fuera el manto de una reina. El efecto se estropeaba por el hecho de que su pelo azul desvaído sobresalía a cada lado de su cabeza como si fueran 2 cuernos. El aspecto de Jude no era mucho mejor. No sé si había visto alguna vez semejantes orejas. Salió encorvado, detrás de ella, vestido con su chaqueta acolchada, y se sentó al otro lado del hoyo de la fogata. No cambiaré de opinión, así que ni siquiera empieces a contarme la historia de lo magnífica que es la liga, de lo maravillosos que son los agentes, dijo Liam, cruzando los brazos sobre el pecho. Dile a Cole que se vaya a tomar por su trasero. No necesito que ni él ni tú cuiden de mí. Lo dice el chico que estaba a 2 pasos de las arpas de la muerte cuando lo encontramos, dijo Vida, poniendo los ojos en blanco. Por cierto, no me des las jodidas gracias. Te prometo que la única motivación que tenemos es obtener la memoria flash y cumplir nuestro acuerdo hasta el final, le dije mientras observaba cómo su pecho subía y bajaba por el esfuerzo de inhalar suficiente aire. Es más fácil hablarle como si fuera un desconocido, y con aquella palidez, con su delgadez, sin afeitar y sucio como estaba, no era difícil imaginarlo así. Este no es Liam, pensé. Algo va mal. ¿Es así? Dijo Liam con frialdad. Yo no he pedido nada de esto y lo último que podría desear es recibir los cuidados de alguien como tú. Me tomó un segundo más que a los otros comprender que aquel último comentario estaba dirigido a mí. «Hey», intervino Jude, «solo intentamos ayudar. No es necesario que nos trates mal por ello». «Liam, estás siendo drástico», comenzó a decir Chubbs. «¿Y tú?» «Cielos, es como si te hubieran dado un par de gafas nuevas, un coche y un poco de tecnología, y te creyeras Rambo en la selva. Nunca pensé que te prestarías a esto». «Si él se fía de nosotros», intentó otra vez Jude, «¿por qué no puedes confiar tú?» «¿En la liga?» Liam soltó una única carcajada. ¿De verdad eres tan tonto? Levantó una mano para acallar lo que fuera que Vida estaba por decir. Hablan de rehabilitación y no hacen más que tener a los chicos de rehenes. Hablan de entrenar a los chicos para que puedan defenderse y después se dan la vuelta y los envían a que los maten. O bien estamos en campamentos, o bien estamos en la liga, o bien somos fugitivos. Y esta no es siquiera una opción. ¿Quieres saber lo que yo quiero? Una opción, solo una. Y este soy yo escogiendo mi opción. Puede que estés bien volviendo a los brazos de esos asesinos, pero yo voy a mantenerme lejos de ellos, de ti. Tras decir esto, pasó junto a donde estábamos Chubbs y yo, y se dirigió hacia el mismo sendero que llevaba a las cascadas. Chubbs me miró de soslayo, pero yo mantuve los ojos en Liam mientras se sentaba en un tronco, frotándose de forma distraída la hilera de puntos que tenía en la cintura. ¿De verdad crees que quiere que vaya en su busca esta vez? Pregunté. Chubbs lanzó un suspiro, frotándose los brazos enérgicamente con las manos, y siguió a su amigo por el sendero. Ninguno de los dos llegó muy lejos. Si me ponía de puntillas podía ver dónde estaba Liam, apoyado con todo su peso contra un árbol. Al principio pareció que Chubbs mantenía una prudente distancia, evitando provocar a Liam otra vez, pero debió de decirle algo, debió de disculparse, porque un instante después estaba junto a él, con una mano en la espalda de Liam y la otra señalando en nuestra dirección. «No me puedo creer que dijera todas esas sandeces», se quejó Vida. «Ese chico tiene más cambios de humor que la fiesta de cumpleaños de un niño pequeño». «No me había dado cuenta de que nos odiaba tanto», dijo Jude. «No te odia a ti», le prometí, mirando aún a los chicos. «Odia a la liga. Cree que estaríamos mucho mejor sin ellos. Cree que no los necesitamos». «Bueno, él nos necesitaba», dijo Vida.
en el momento en que se estaba ahogando en sus propios mocos. Jude permanecía en silencio, aun cuando me observaba observar a los otros. Cuando lo miré para preguntarle qué pasaba, no hizo más que desviar la mirada y ocuparse de buscar el abrigo de Chubbs dentro de la tienda. Me obligué a sentarme en uno de los troncos que había junto a la fogata apagada mientras mi cerebro latía al compás de mi pulso. Pasaron 10 minutos antes de que Chubbs y Liam regresaran. Chubbs aún sacudía la cabeza, obviamente frustrado. Liam mantuvo su rostro inclinado, evitándonos a todos. El viento gélido o la vergüenza le habían enrojecido las puntas de las orejas. Cuando pasó junto a nosotros hacia la tienda, seguía con las manos en los bolsillos. Ha aceptado quedarse, por ahora, dijo Chubbs. Desea ir a California a buscar a Sue, pero no quiere que ninguno de ustedes pueda rastrearnos. Bueno, probablemente debamos separarnos antes de llegar a la frontera estatal. A ese chico le falta un tornillo, ¿no? Dijo Vida, poniendo los ojos en blanco. Jude se apiñó con ellos y le extendió el abrigo a un agradecido y tembloroso Chubbs. Asegúrate de mandarnos una postal cuando te cojan de una oreja y te arrastren de regreso a un campamento. Seguiré intentándolo, prometió Chubbs. Solo necesita calmarse. Lo sé, dije yo. Gracias. Pero sabía que eso no sería suficiente.